Hola a todos, buenas tardes. Los saluda el doctor Luis Alberto Caña Hernández desde el SENA, el Centro de Estudios Neurológicos Avanzados, aquí en la ciudad de Torreón, y director general del SENA. Esta tarde he invitado al licenciado Javier Carrillo, psicólogo infantil, para que juntos hablemos sobre un tema que es de gran importancia y que tiene que ver con el aprendizaje y el proyecto académico de los niños, de sus pacientes, de nuestros hijos. Vamos a hablar de la importancia del coeficiente intelectual, del nivel de inteligencia en los niños y cómo se define qué sistema educativo debe de tener para poderlo hacer. Así que le doy la bienvenida al psicólogo Javier Carrillo. Ahorita en este momento voy a dar una breve introducción, unos 5 minutos, y posteriormente el licenciado nos va a explicar cómo se evalúa la inteligencia de un niño y de qué manera podemos definir en qué tipo de sistema educativo y de escuela debería de estar el niño según las dificultades que esté presentando. Así que, licenciado, bienvenido. Pues déjenme explicarles un momento esta parte. Papás, ayer hablaba yo sobre los trastornos de aprendizaje. Les decía que hay niños que no importa la edad o el nivel académico en que se encuentren, hay niños que tienen dificultades para leer, que se llama dislexia, dificultades para escribir, que es la disgrafia, dificultades para las matemáticas, lo que se llama discalculia, y que muchas veces van avanzando en edad y en grados los van pasando, pero que realmente los niños, los alumnos no están al nivel de acuerdo al grado en que están, no están en el aprendizaje para el grado en que están. Y muchas veces pueden terminar la primaria o incluso ingresar a la secundaria, pero realmente no saben hacer muchas cosas y solamente se les ha ido pasando de grado sin haber definido por qué tienen tanta dificultad para aprender. Ayer hablaba que era importante descartar que no tuviera problemas de visión, de un déficit visual, miopía, astigmatismo, etcétera, que no tuviera problemas de audición, porque si no escucha bien tampoco puede aprender a leer, que no tuviera problemas de mala alimentación, problemas de trastornos del sueño, que no tuviera problemas de déficit de atención, de hiperactividad, que descartaran autismo. Y si todo esto estaba cubierto, si todo esto se estaba dando bien y se descartaba, y además se había platicado ya con los maestros y ellos estaban ayudando al niño con maestros de apoyo, estaban reforzando con clases, los papás están involucrados, están apoyando, pero a pesar de todo esto, el paciente continúa con problemas para aprender en cualquier área académica. Entonces tenemos que llegar al punto más profundo, que es cuando tenemos que definir si es un niño que tiene la inteligencia normal, si tiene la capacidad normal, o si es un niño que tiene retraso en sus capacidades, lo que antes se llamaba retraso mental y que ahora llamamos discapacidad intelectual. Entonces, aunque el niño esté en kinder, hay materias, hay habilidades académicas que debe de desarrollar y las debe de llevar juntamente al nivel de sus compañeros. Si el niño está en primaria o si está en secundaria, pues obviamente es más evidente que tiene que aprender las materias, las currículas de los programas y debe de ir pasando las pruebas conforme a las exigencias que haya establecido la escuela y el programa. Pero ¿qué pasa cuando mi hijo no está pudiendo con las materias, no está aprendiendo como los demás niños, está reprobando los exámenes? ¿Qué pasa cuando tiene dificultades para aprender? Entonces nos vemos obligados nosotros los médicos y los psicólogos y los terapeutas, lo vamos a evaluar y dentro de todo este paquete de evaluaciones vamos a llegar, digamos, a la evaluación más profunda y más completa. A esto nosotros le llamamos coeficiente intelectual. Y este trabajo es una prueba muy importante que lo tienen que hacer los psicólogos que estén capacitados y que tengan conocimiento de la prueba para que me puedan definir qué nivel de inteligencia tiene el alumno.
Cuando el nivel de inteligencia está por debajo del estándar normal, que ya ahorita el psicólogo Javier les va a explicar, cuando está por debajo de el nivel para su edad y para el nivel en que está, cuando está por debajo, eso se llama discapacidad intelectual, o también llamado ahora trastorno del desarrollo intelectual. Esto significa que no tiene las capacidades para poder adquirir los conocimientos y las habilidades al grado en que debería de estar. Cuando el alumno se evalúa y sale por encima del límite, porque hay un límite que ahorita nos van a explicar, hay un puntaje que nos van a explicar, entonces cuando está por encima de esto y hay un rango en el que debe de estar, entonces nosotros decimos que tiene una inteligencia normal y que el alumno tiene las capacidades, tiene la suficiente habilidad para poder adquirir los conocimientos, pero habrá formas de ayudarlo, pero cuenta con la capacidad intelectual para poder aprender. Entonces es bien importante, papás, que cuando tenemos un alumno que ya está en el segundo, tercero, cuarto, quinto de primaria, ya va a salir de la primaria o ya está en la secundaria, que tiene dificultades marcadas en su aprendizaje, sobre todo en la lectura, la escritura, las matemáticas, en la comprensión escrita, en la comprensión de la lectura, es importante que nosotros como papás y maestros acerquemos y llevemos al niño a una evaluación del IQ, del coeficiente intelectual. Porque cuando sepamos esto, si es una inteligencia normal, el niño debería de ir a un sistema educativo normal, convencional. Pero si el niño tiene una inteligencia disminuida por debajo del nivel normal para su edad, entonces él debería de ir a una escuela con apoyo o a un sistema especial. Por eso es muy importante. Por eso es la importancia de saber definir cuál es la causa del trastorno de aprendizaje que presenta mi hijo, el alumno, nuestro paciente. Así que los voy a dejar con el licenciado Javier Carrillo para que les explique las pruebas que se usan para evaluarse y cómo se interpreta, cuáles son los resultados y qué vamos a hacer con eso, de qué manera lo vamos a ayudar. Así que, licenciado Javier, bienvenido. Gracias. Le doy las gracias por este tiempo. Así que los dejo con el licenciado Javier. Les va a explicar todo este tema de la evaluación del coeficiente intelectual. Gracias, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Una vez más, aquí estamos en el centro, en el SENA MS, y pues estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes. El tema que nos compartiremos hoy es el por qué la importancia del coeficiente intelectual en nuestros hijos. Para muchos dicen, bueno, ¿cómo defines el coeficiente intelectual? ¿Qué tengo que saber para que mi hijo tenga un buen coeficiente intelectual? ¿O qué tengo que hacer? Algunos dicen, bueno, están en contra de evaluar el coeficiente intelectual porque los mete a los niños en un rango de edad y de criterios a cumplir o a lograr. Entonces mucha gente no quiere que se evalúe el coeficiente intelectual porque se mete al niño en un rango de edad. Sin embargo, ya lo explica el neurólogo y nos dice que el coeficiente intelectual es una forma donde el niño va a desarrollar todas las capacidades, habilidades y destrezas que se tenga, ¿sí? No nada más nos encerramos en una parte académica, ¿sí? Hay niños que académicamente pues tienen excelentes calificaciones y podemos hablar de un coeficiente intelectual superior o sobresaliente. Sin embargo, en sus habilidades sociales puede estar por debajo de conseguir hacer amigos, de conseguir las amistades, de conseguir compartir, compartirse. Entonces,
el coeficiente intelectual es un todo, no solamente nos centramos en la capacidad académica, ¿sí? Sino que nos centramos en un todo. ¿Qué instrumentos existen actualmente para evaluar el coeficiente intelectual? Bueno, pues son escalas, sobre todo las escalas de Wechsler, son estandarizadas para México. Estas escalas nos miden la inteligencia. Esta escala de Wechsler se divide en dos partes: escala verbal y escala de ejecución, ¿sí? Y cada una de las escalas pues trae sus subpruebas, ¿sí? Y estas subpruebas nos van a dar el coeficiente verbal y el coeficiente de ejecución, ¿sí? Y al final tenemos un coeficiente total. Si el niño colabora en esta aplicación, bueno, pues se da toda la batería completa. Si tiene dificultades para colaborar en la evaluación, pues existen también pruebas proyectivas que nos pueden medir su capacidad de verbalización, su capacidad lógica abstracta, y también nos puede dar si su capacidad intelectual coincide con su edad maduracional, ¿sí? Tenemos niños a veces que en su capacidad intelectual están por abajo de su coeficiente intelectual y de su edad madurativa, ¿sí? Todo ser humano vive una etapa de desarrollo, ¿sí? Y esta etapa de desarrollo, los teóricos nos dicen que a cierto tiempo tienen que lograr ciertos aprendizajes. Esto lo vemos incluso en el desarrollo prenatal, ¿verdad? Los médicos nos dicen que se puede formar en qué mes, qué parte del cuerpo del niño o del producto en desarrollo puede ir formándose. Esto desde la gestación. Lo mismo pasa en el transcurso ya después del nacimiento, pues en el desarrollo de la persona, pues tiene que haber un esperado, un estimado de su desarrollo. Si no se tiene ese estimado del desarrollo, algo está pasando con ese niño o con esa niña, ¿sí? Y a nivel académico también. Es por eso que la importancia de conocer el coeficiente intelectual de nuestros hijos es muy importante. A veces hay papás que les exigen a los hijos buenas calificaciones cuando realmente no saben si el niño tiene la habilidad para aprender, ¿sí? O la destreza para desarrollar ese aprendizaje. Entonces, aquí es donde entra mi colaboración. Por medio de algunas sesiones, un par de sesiones, vamos a evaluar a sus hijos en su coeficiente intelectual, ¿sí? No es solamente una sesión de 45 minutos o una hora, no. Es un par de sesiones donde hacemos empatía con el niño, donde también platicamos con él, vemos sus destrezas, sus habilidades motrices, cognitivas, de lenguaje, de comunicación, de resolución de problemas, preguntas y respuestas. Toda esta parte se evalúa y empezamos a aplicarle el instrumento de evaluación de inteligencia, ¿sí? También, bueno, ¿quiénes son los más habilitados para detectar si el niño requiere de una evaluación de coeficiente intelectual o así lo dejamos? Bueno, pues son los maestros, generalmente los profesores de los colegios o de las escuelas, son quienes van a detectar, sobre todo, si el niño está logrando el esperado, el promedio.
¿sí? El promedio de desarrollo, el promedio de habilidades, el promedio del pensamiento lógico matemático, el promedio que le va a dar al niño herramientas para socializar, para comunicarse, para sacar buenos promedios en la escuela, ¿no? Buenas calificaciones o sobrellevar las clases también, ¿verdad? Entonces, los maestros son los primeros en detectar estas carencias de aprendizaje. Enseguida, bueno, pues algunos familiares tienden a opinar sobre el desarrollo de los hijos y se dan cuenta que el niño carece tal vez de habla, carece de habilidades que los demás niños de la familia tienen, ¿sí? Entonces, entre la misma familia, los mismos familiares van comentando, oye, parece que Juanito no tiene el vocabulario de un niño de 6 años. ¿Y cómo sabe el familiar, verdad? Pues bueno, lo que pasa es que muy probablemente ya haya sido ese familiar padre de tres hijos o madre de 3 hijos, y ahí es donde detectan, ¿verdad? Y por último, los que se dan cuenta, pues bueno, son los papás. Como papás, nosotros a veces dejamos de ver la realidad de nuestros hijos o dejamos de observarlos y decimos, no, está bien, todo está bien. En el kinder le fue muy bien, pasó de primero a segundo, segundo a tercero, ya pasa a primaria, pero en primaria nos damos cuenta que algo pasa porque ya la competencia académica es más exigente y no está logrando los aprendizajes requeridos, ¿sí? Y es entonces donde ya el papá se da cuenta que en primaria tiene dificultades el niño en su aprendizaje, ¿sí? Entonces ahí es donde hay que hacer una valoración del coeficiente intelectual del niño para darnos cuenta cuáles son sus necesidades que tenemos que promover, cuáles son sus áreas de oportunidad, ¿sí? Más allá de señalarle, más allá de exigirle, de evidenciarlo, es conocer yo, papá, qué habilidades le falta desarrollar a mi hijo para que esté en ese promedio o en ese estándar que me pide la escuela, que me pide el colegio en su aprendizaje. Y en esta parte pues sí se trabaja también con los papás. A veces los papás dicen, no, es que mi hijo está bien, es que mi hijo no tiene problemas de aprendizaje, y vemos las calificaciones y bueno, pues no alcanzan lo esperado, ¿verdad? Generalmente, bueno, pues se evalúa del 0 al 10 y el niño pues tal vez tenga un promedio reprobatorio, ¿verdad? Al nivel que tenemos aquí en México. O no alcanza los niveles esperados. Y ahí es donde también hay que ayudarles a nuestros hijos a conocer nosotros como papás hasta dónde me va a alcanzar mi hijo y hasta dónde le puedo exigir y hasta dónde ya no le puedo exigir, pero sí le puedo promover una barra de herramientas donde le desarrollen el lenguaje, le desarrollen el pensamiento lógico matemático, le desarrollen el pensamiento colaborativo también, ¿verdad? Entonces, bueno, en esa parte pues sí es importante conocer la evaluación del coeficiente intelectual. ¿Quiénes también nos ayudan a esta parte ya estando en una escuela? Bueno, pues el equipo de USAER, Unidad de Servicios en Apoyo a la Educación Regular. Ellos son el complemento de la escuela que pueden ayudar a que el niño tenga esas habilidades y esas destrezas que no está logrando de manera grupal o individual. Y ellos son psicólogos, terapistas de lenguaje, trabajadores sociales que investigan dentro de sus familias si hay alguna carencia
que pudiera afectar el desarrollo académico del niño. Estos equipos de USAER pues son muy importantes, ¿sí? Son toda la parte técnica, operativa del sistema educativo nacional que apoyan de manera incondicional pues esas necesidades de nuestros niños, ¿sí? Ellos también pueden colaborar con nosotros y nos pueden remitir a sus niños de escuelas aquí a este centro, ¿sí? Entonces, bueno, generalmente esas son las instituciones que pueden apoyar. Existe también pues la educación Montessori, ¿sí? Ellos también tienen otro tipo de metodología que ayuda a los niños a alcanzar los niveles esperados, pero bajo otra estrategia educativa, ¿sí? Un poquito más libre, un poquito más segura de ellos mismos. Entonces el sistema de Montessori pues también aporta en que se desarrolle las habilidades, el pensamiento lógico de los niños, y también ellos, si no logra el niño el nivel esperado, pues nos remiten a nosotros para evaluar y acompañarlos y puedan alcanzar su promedio esperado, ¿no? Entonces, bueno, pues como ven, pues somos un equipo, ¿sí? Somos un equipo interdisciplinario. El doctor Luis Alberto Caña Hernández pues es neurólogo pediatra de aquí, director del centro, y yo soy parte del equipo de los psicólogos, que en mi deber también está el valorar y evaluar a los niños para detectar su coeficiente intelectual, midiendo todos los parámetros, no nada más el académico, sino el social, el interpersonal, el comunicativo, en todos los sentidos, ¿sí? Hay niños que a veces no hablan, son muy reservados. Sin embargo, pues ellos también tienen habilidades y tienen capacidades que podemos desarrollar, y su forma de comunicación puede ser más asertiva que a veces el que habla demasiado. Entonces, bueno, aquí estamos para servirles. Si tienen algunas dudas, comuníquenosla por favor, y estamos aquí en el Hospital Ángeles a sus órdenes para seguir atendiendo a los niños de esta región, de la comarca lagunera y de todo el noreste del país. Bueno, pues yo ya estoy por concluir. Espero que les haya interesado el tema. No olvidemos esforzarnos como adultos en la formación de nuestros hijos, de nuestros niños. Saber lo que pasa con nuestras niñas y nuestros niños es ayudarles a ser mejores en un futuro. No dejemos pasar por un lado su desarrollo, no dejemos pasar por un lado su aprendizaje, su nivel de esfuerzo que ellos hacen para lograr esos pequeños o grandes logros. Siempre hay que motivarlos, hay que incentivarlos, conociendo teórico, con fundamento científico, qué habilidades tiene mi hijo verbales, qué habilidades de ejecución tiene, qué habilidades motrices tiene, ¿sí? Existen muchos test y muchas baterías de pruebas que nos pueden definir ese coeficiente intelectual, ¿sí? Y no nos encerremos nada más que el coeficiente intelectual es académico, ¿sí? El coeficiente intelectual lleva habilidades sociales también. Desarrollemos en nuestros hijos esas habilidades sociales, esas habilidades para la vida, que le den a él las llaves de todas las puertas de la comunicación humana, ¿sí? Esta es mi invitación y aquí estamos a sus órdenes. Nos pueden contactar por medio de este medio y pedir nuestra orientación. Bueno, pues
Yo quedo a sus órdenes y los dejo en compañía del doctor Luis Alberto Ocaña. ¿Sí? Que tengan bonita tarde, nos vemos, hasta luego. Me acuerdo que dice aquí